Hola, esperando que estén todos bien. Hoy va a ser un repaso para el certamen 1. Así que vamos a partir al tiro con un certamen anterior, que es el certamen que yo di el primer semestre del 2019. Dice así: el proceso hidrometalúrgico del cobre se muestra en la figura 1. Las pilas de lixiviación se riegan con solución acuosa de ácido sulfúrico diluido durante un mes. La solución rica en cobre, llamada PLS, se pone en contacto con una fase orgánica para separar el cobre del resto de los compuestos de la etapa de extracción. La fase orgánica rica en cobre sale de la extracción de la corriente F3 de acá y va a la etapa de re-extracción, mientras que la fase acuosa con los remanentes se devuelve a la etapa de lixiviación, la corriente F4, para recuperar el cobre de la fase orgánica. La corriente F3 ingresa a una nueva etapa de re-extracción y se mezcla con una fase acuosa concentrada en ácido sulfúrico para cambiar el pH de la solución. El cambio de pH permite que el cobre se libere de F3 y se transfiera al efluente acuoso F6, que ingresa a electroobtención. La fase orgánica descargada, F2, se devuelve a la etapa de extracción. Y aquí tenemos el diagrama. Entra el cobre entonces con un bajo porcentaje y luego sale concentrado. Este proceso se aplica a especies mineralógicas oxidadas y en la actualidad las especies mineralógicas más abundantes corresponden a las sulfuradas. Para aplicar el proceso hidrometalúrgico a especies sulfuradas, se realiza un pretratamiento del cobre antes de ingresar a la lixiviación, que consiste en mezclarlo con cloruro de sodio y ácido sulfúrico al 98%, como lo hablamos en la ayudantía pasada un poco. Esto más o menos el mismo proceso. Puesto que este pretratamiento implica agregar cloruro y sulfato al proceso, se desea evaluar si estos iones tienen efectos en el proceso. Para esto se realizarán experimentos a escala laboratorio. Y aquí entonces partimos a lo que es la primera pregunta. Los ensayos de laboratorio para evaluar el efecto de los iones cloruro y sulfato en la etapa de extracción y reextracción se denominan isotermas de extracción y reextracción respectivamente. Para obtener las isotermas se sigue el siguiente procedimiento. Primero, en un embudo de decantación se pone en contacto una solución acuosa, A, con una orgánica, O, en una determinada proporción, O respecto a A. Ambas fases tienen una concentración de cobre conocida. La mezcla del primer paso se agita manualmente durante 10 minutos de manera excéntrica. Al finalizar la agitación, el embudo se deja decantar, se separan las fases y se mide la concentración de cobre que hay en ambas fases. Con esto se calcula cuánto cobre se transfiere de una fase a otra. En el caso de la extracción, se evalúa la cantidad de cobre que pasó de A hasta O, mientras que en el caso de la reextracción se cuantifica el cobre que pasa de O hasta A. Luego se repite el procedimiento de 1 hasta 3 para distintas razones o a estudiar. Puesto que se han planificado más de 750 experimentos, es necesario automatizar el método de agitación del paso 2. Para esto se propone utilizar un agitador magnético. La utilización de este nuevo sistema requiere una etapa previa de validación. La validación es equivalente a demostrar que el método de agitación, mecánico o manual, no produce diferencias en los resultados obtenidos al final del experimento para las razones o a que se estudiarán. Puesto que el tiempo de agitación con el sistema mecánico puede influir en los resultados, para la validación se propone además evaluar su dependencia de los resultados. A continuación se presenta este procedimiento experimental. Primero se separan 300 ml de una solución con una razón OA fija. Se separan 100 ml de esta solución de A y se traspasa a un embudo de decantación de 200 ml.
se separan 100 ml más de la solución de A y ingresa un matraz de 200 ml rotulado con la leyenda tiempo igual 10 minutos. Se separan otros 100 ml de la solución de A e ingresa a un matraz de 200 ml rotulado esta vez con D igual 20 minutos. Agitar manualmente la mezcla del paso B durante 10 minutos, dejar reposar, separar las fases y medir concentraciones de cobre en ambas fases. Luego ingresar el matraz del paso C y D al agitador mecánico y encender el agitador a 250 RPM. Al cabo de 10 minutos de encendido del agitador, retirar el matraz rotulado con T igual 10 minutos, transferir la solución a un embudo de decantación, dejar reposar, separar las fases y medir concentraciones de cobre en ambas fases. Al cabo de 20 minutos de encendido del agitador, retirar el matraz rotulado con tiempo igual 20 minutos, transferir la solución a un embudo de decantación, dejar reposar, separar fases y nuevamente medir las concentraciones de cobre en ambas fases. Luego se repiten los pasos de A hasta H con distintas razones OA. Se probó la razón 2 es A1, 2 es A3, 1 es A3, 1 es A4 y 1 es A5. Los resultados de concentraciones de cobre obtenidos para la fase orgánica y acuosa al final de los experimentos se presentan en la tabla 1. Para el procedimiento experimental de validación descrito, ¿en qué pasos se debería incluir la aleatorización? ¿Cómo lo haría? Detalle su propuesta. Ya. Esta pregunta tiene un ámbito un poquito más teórico, por así decirlo, y depende netamente del procedimiento experimental. Entonces, en el fondo, cuando yo quiero aleatorizar una variable, lo que yo hago es, en el fondo, dejarla como al azar, como que no me vaya a afectar ese paso porque esté siempre así, digamos. Yo voy a determinar un orden que sea aleatorio, que sea al azar. Entonces, el paso que se podría aleatorizar es el orden en el que se prueben las distintas razones o respecto a. Es decir, aleatorizar el orden en que se prueben estas razones. Esa podría ser una opción. Y después, por ejemplo, ya la aleatorizo y las ordeno según la aleatorización que me dé. Entonces, luego dice, utilizando los datos de la tabla 1 y el procedimiento experimental de validación descrito, proponga y resuelva un procedimiento de inferencia estadística que permita concluir si es posible utilizar el método de agitación mecánico para realizar las isotermas de extracción y reextracción. Considere las fuentes de variabilidad que podrían afectar a su respuesta. ¿Qué puede inferir de sus resultados? Comente. Ya. Entonces acá, lo primero, en nuestra tabla, están los resultados que tenemos concentraciones de cobre en gramos por litro al final de cada experimento. Entonces tenemos agitación mecánica, agitación manual, a 10 minutos, a 20 minutos, y para cada una de las respectivas fases que se midieron. Lo primero que podemos ver es que aquí dice, considere las fuentes de variabilidad que podría afectar a su respuesta. Nuestra respuesta, que son nuestros resultados, dependen de las fases en las que fueron evaluadas. Por lo tanto, esta es una variable que yo debería bloquear y por lo tanto yo debería realizar un análisis de tipo pareado. Esto también yo lo puedo observar porque de una misma muestra se fueron separando, bueno, de una misma muestra a una razón fija, se fueron separando mis muestras para irlas probando con cada una de las condiciones. Eso igual es importante. Ya, entonces, volviendo, nos piden un procedimiento de inferencia estadística que permita concluir si es posible utilizar la agitación mecánica. Entonces,
a partir de la manual que tenemos, ver si son iguales o son distintas en el fondo. Entonces, vamos a trabajar aquí. Entonces yo voy a comparar, voy a realizar diferencias y voy a comparar todas mis posibilidades manual con la mecánica. Voy a tener orgánico, acuoso, orgánico, acuoso. Ya, y voy a tener entonces orgánico menos orgánico, acuoso menos acuoso. Luego voy a separar la siguiente. Aquí nuevamente recordar que lo que estoy haciendo son diferencias tales que bloqueé la variable asociada a la razón OA. Con esto entonces yo voy a determinar un promedio, la desviación estándar, el n, los dos y el SX. Voy a tener un promedio para cada una. La desviación estándar. El n. Estaríamos entonces. Vamos a ponerlo aquí, disminuir los decimales. Ya. Entonces ahora tenemos que hacer el test de hipótesis. Ya. Este test de hipótesis voy a comprobar si es que son iguales o son distintos. Porque yo quiero comprobar si es que mi agitación manual y la mecánica son iguales o son distintos. Entonces, mu igual 0, mu distinto de 0. Voy a necesitar un beta, un alfa medios, T crítico y un T0. Ya, entonces vamos a correr aquí y vamos a pegar en el fondo el análisis que estamos haciendo. Que yo voy a evaluar la medida de las diferencias para cada una de mis fases, para ver que me den, si es que me da, si es que son iguales o son diferentes, evaluar cada una de las situaciones. Entonces mi beta en todos los casos va a ser 0,95, el alfa va a ser 1 menos 0,95, entonces alfa medio. Mi T crítico, bueno, estos casos son todos iguales, todos iguales. Mi T crítico va a ser la inversa de T de 1 menos alfa medio y los grados de libertad.
Y mi T crítico va a corresponder al promedio menos 0 en el SX. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me hacía en este caso? Si nos recordamos de los grafiquitos que siempre utilizamos, son los que están acá. Cuando estoy aquí, me pregunto si T0 está en el intervalo entre menos T crítico y T crítico. Esta es la pregunta entonces que yo me hago. Y si analizo entre menos T crítico y más T crítico, en todos los casos, sí. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que no hay razón para dudar, primero, que utilizar una agitación mecánica y una agitación manual son iguales. No hay razón para dudar que sean iguales. Eso me dice esto. Y no hay razón para dudar que la agitación manual de 10 minutos con la de 20 minutos sean iguales también, para cada una de sus fases, orgánica y acuosa. Veamos otra perspectiva. Otra perspectiva podría ser intervalo de confianza. En el intervalo de confianza nuevamente voy a tener que realizarlo para estas 4 opciones. Y yo voy a tener un límite inferior y un límite superior. ¿Un límite inferior de qué? Del promedio menos el T, que va a corresponder a este mismo del T crítico por el SX. Le hago la expresión, la pego, cambio el más y hacia el lado. Disminuimos los decimales. Vamos a poner aquí 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4. Entonces ahora insertamos un gráfico. Vamos a tirarlo un poquito aquí hacia el lado. Entonces este es O asociado a los 10 minutos. Luego este es A de 10 minutos. Este es O de 20. Me equivoqué ahí. 3. Y finalmente entonces, uy, no se me cambió. Ah. Ya, A de 20. Ya, ¿qué tenemos aquí? Si lo primero que observamos cuando analizamos un intervalo de confianza, ¿qué era? Era si es que pasaba por el 0 o no. Si es que pasa por el 0, entonces no hay razón para dudar
de que sean iguales. Y en este caso, como además de pasar todas por el 0 y se sobreponen, significa que no hay razón para dudar de que sean iguales, una con otra. Digamos, la fase orgánica de 10 con la fase orgánica de 20, con la fase acuosa, a cada uno de los tiempos. Ya, este ejercicio se podría haber hecho de otra manera. No lo voy a resolver completamente de otra manera porque ya lo resolví, así que lo voy a explicar. Bueno, este es lo que acabamos de hacer y les voy a explicar una nueva alternativa. Una nueva alternativa de comparar este tratamiento hubiese sido la siguiente. Comparar en un test de hipótesis la agitación manual con la mecánica al mismo tiempo, a los 10 minutos, que es lo que está acá. Y luego comparar los tiempos, es decir, comparar a una misma agitación mecánica 10 minutos con 20 minutos. En este caso, nosotros llegamos a lo mismo, a que T0 pertenece al intervalo dado entre menos T crítico y T crítico. Las conclusiones en esta perspectiva es que no hay razón para dudar que el método de agitación mecánica durante 10 minutos produzca concentraciones de cobre iguales al método de agitación manual, tanto en la fase acuosa como en la orgánica. Y, por otro lado, no hay razón para dudar que el método, está mal escrito, el método de agitación mecánica durante 10 minutos produzca concentraciones de cobre más 2 iguales al método de agitación mecánica durante los 20 minutos. Entonces, de esta manera se llega a los mismos resultados y si vemos el intervalo de confianza, también. Todos pasan por el 0 y se sobreponen. Si comparamos, ¿cuál es la diferencia entre estas conclusiones con la primera alternativa en la cual se comparó la manual con toda la combinación de la mecánica, que es la que se quiere implementar? Es que, en primer lugar, con un 95% de certeza, se puede inferir que no hay razón para dudar que el método de agitación mecánica durante 10 minutos produzca concentraciones de cobre iguales al método de agitación manual, tanto en la fase acuosa como en la orgánica. Y no hay razón para dudar que el método de agitación mecánica durante 10 minutos produzca concentraciones, durante 20 minutos, produzca concentraciones de cobre iguales al método de agitación manual también. Ambas fueron comparadas respecto al método manual. Bueno, y eso sería el primer ejercicio. Creo que me falta una pregunta. Sí. Aquí dice, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué tiempo recomendaría usar con el método de agitación mecánica? Entonces, ya hemos validado que la agitación mecánica no hay razón para dudar de que sea igual a la manual. Y si tengo que recomendar un tiempo, entonces yo recomendaría agitar durante 10 minutos mecánicamente, ya que de esta manera voy a gastar menos energía porque lo voy a tener agitando menos tiempo. Entonces, bueno, ese era todo el primer ejercicio. Yo les voy a enviar esto. Aquí está la pauta. Más o menos aquí se realiza lo mismo que está en el Excel, pero aquí también tienen como una explicación más completa. Y bueno, acá también está ambas opciones válidas. Pero sí o sí hay que tener en consideración que el análisis es de tipo pareado, ya que tengo una variable que bloquear, que en este caso va a ser la razón OA. Eso, espero que les haya quedado claro. Si no, quedo atenta a cualquier duda y que les vaya bien en el certamen. Chau.